En la vida muchas veces nos conformamos, nos acomodamos y nos instalamos en ciertos lugares, en ciertas formas de vida o en ciertas instancias. Llegamos a ese lugar y sentimos que estamos bien, sentimos que estamos cómodos, sentimos que llegamos a un punto de equilibrio, a un punto de calma, a un punto de tranquilidad, pero no necesariamente la comodidad está asociada con la bendición de Dios. Muchos de nosotros creemos que estar en una vida de plenitud, en una vida donde no hay problemas, donde no hay pruebas, donde no hay incomodidades, es realmente lo que Dios tiene para nosotros. Y por esa falsa expectativa, mucha gente tiene una fe débil, porque creen que el bienestar significa que todo esté bien. Y no, bienestar no es que las circunstancias estén bien. El bienestar espiritual es que aunque todo no esté bien, con Cristo me es más que suficiente para poder enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Lo que te quiero decir es esto: no podemos cambiar lo que está delante de nosotros, pero sí podemos escoger estar con el Espíritu Santo en medio de las victorias y en medio de las derrotas, en medio de las puertas abiertas y en medio de las puertas cerradas. La verdadera bendición no es que la vida funcione a nuestro alrededor. La verdadera bendición es que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Y quiero llevarte a la palabra para demostrarte lo que te estoy diciendo. Deuteronomio, capítulo número 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Quiero que por favor recuerde esto. La Biblia, en el libro de Deuteronomio, aunque nosotros lo leemos y es un texto escrito, en realidad Deuteronomio fue una narrativa de Moisés. Él se para a darle un discurso a la nueva generación que ha nacido en el desierto y es conocida como la segunda ley. Moisés repite muchas cosas, por eso usted en Deuteronomio se va a encontrar con muchos contenidos que ya están en los otros libros del Pentateuco. Porque él ahora está hablando, está repitiendo, está dando información muy importante. Pero en medio de este discurso que Moisés le está dando al pueblo, hay una palabra que a mí me cautivó y es la inspiración para el mensaje que hoy le quiero dar. Porque Moisés empieza su relato contándoles lo siguiente, versículos 6 al 8. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Diga conmigo: seguir adelante. Mano derecha bien arriba y grítelo fuerte, por favor. Diga: seguir adelante. Eso es clave en lo que hoy le voy a enseñar. Sigamos con la palabra, versículo número 7. Es hora de seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas del valle del Jordán, la zona Nura costeña. Vayan a la tierra de los cananeos, al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, yo les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y a todos sus descendientes. Le pedí a los muchachos que me ayudaran colocando una imagen de este lugar, del monte Sinaí. Ahí va a aparecer en la pantalla. El monte Sinaí es un sitio emblemático en la historia del Éxodo. ¿Por qué es un sitio tan importante? Porque en el monte Sinaí pasaron muchas cosas para con el pueblo. Lo primero que sucede en el monte Sinaí es que cuando Moisés había perdido todo, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y dice la palabra que en medio del monte él ve una zarza ardiendo y Dios le habla en este lugar y le dice que él va a ser escogido como el nuevo caudillo de Israel para libertar al pueblo. Ahora, lo interesante del monte es que Dios le pone una señal y le dice: te pongo esta señal, y es que volverás con todo el pueblo a adorar en este mismo monte. Era una señal y Dios lo cumple. En medio del camino de peregrinación del pueblo de Egipto, del pueblo de Dios, perdón, desde Egipto hasta la tierra prometida, efectivamente regresan al monte Sinaí. Ahora, lo interesante de esto es que una vez llegan al monte Sinaí, ahí pasaron muchísimas cosas. Permítanme contarles una de ellas. En el monte Sinaí fue donde Moisés vuelve a subir
Se queda por bastante tiempo, muchos días, y ahí la nube de Dios cubre completamente el monte. Relámpagos empiezan a sonar y el pueblo establece un campamento a las afueras del monte. Es más, pensaron que Moisés había muerto y empiezan a inducir a Aarón, que era el hermano de Moisés, para que construyan un becerro de oro y lo empiecen a adorar, porque pensaron que Moisés había muerto, no tenían noticias de él. De repente Moisés baja del monte Sinaí. Cuando los encuentra en todo ese desorden, quiebra las tablas de la ley que Dios le entregó en el monte Sinaí. En el mismo monte Sinaí, a las orillas, es donde Dios les da por primera vez el maná y también les envía las codornices del cielo. Pastor, todo eso pasó en el monte Sinaí. Es más, duraron casi un año en este lugar. Se establecieron, vieron la gloria de Dios, Dios les habló, Dios les envió respuesta, vieron la presencia del Señor, se equivocaron, algunos fueron corregidos, otros fueron perdonados. Dios se manifestó en este lugar, pero quiero que me mire a los ojos, por favor. Dios les habló y les dijo: bueno, muchachos, llegó la hora de que se levanten de este lugar donde están bien instalados y sigan adelante. Y así es como he titulado la reflexión de esta noche: sigue adelante. ¿Puedes repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Toque al que tiene a su lado, por favor, mírelo si puede a los ojos y dígale: sigue adelante. A veces nosotros actuamos exactamente igual al pueblo de Dios. En medio de la vida nos establecemos en momentos, lugares, sitios o circunstancias donde nos acomodamos, donde nos empezamos a sentir cómodos. Es más, donde vemos la mano de Dios. Es que Sinaí no fue un lugar de tormento, Sinaí fue un lugar de respuesta. Sinaí fue un lugar para ver la manifestación de Dios. Sinaí fue un lugar de educación para ellos. Ellos crecieron en Sinaí, aprendieron en Sinaí, fueron formados en Sinaí. Dios les entrega a Moisés, le entrega todos los planos para que él diseñe el tabernáculo, que era la tienda móvil en la cual iban a adorar a Dios durante todo el desierto, incluso muchos años después, hasta que Salomón transformara el tabernáculo en un templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Todo pasó ahí. Pero que pasen cosas buenas en un lugar no significa que Dios te tenga para siempre en ese lugar. Yo no sé a quién Dios le está respondiendo hoy, pero yo voy a seguir hablando. Dios le dice a Moisés: todo esto que estás viendo está bonito, todo esto que estás viendo es parte del plan, todo esto que estás viendo es parte de la respuesta, pero quiero que por favor te levantes y te muevas, porque tienes que ir detrás de algo más grande que Sinaí. Sinaí estuvo bueno, Sinaí está bien, Sinaí te ha ayudado, pero no te olvides que yo no te saqué de Egipto para llevarte a Sinaí. Yo te saqué de Egipto para llevarte a algo llamado tu tierra prometida, y de eso vine a hablarte en esta noche, querida iglesia. Hay gente que está conforme, hay gente que está instalada en ciertas cosas, pero hoy el Espíritu Santo en esta noche te trajo a la iglesia, te conectó con esta palabra para decirte: tengo algo más grande para ti, tengo algo mejor para ti. Muévete de ese lugar, suelta esa comodidad en la que entraste, suelta esa pasividad en la que te quedaste, porque tú que estás creyendo que esa es tu tierra prometida, hoy te digo: no, hay algo más grande para ti. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén, por favor. Hay algo más. Pero ¿qué hay que hacer? Déjeme mostrarle rápidamente estos 2 puntos. Que el primero es: debes ir en pos de tu promesa. Escriba, por favor. Sigue adelante. ¿Por qué, pastor? Porque debes ir en pos de tu promesa. Esta palabra implica proceso, y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender. La promesa de Dios se escribe con P de proceso. Hay gente que cree que porque Dios prometió algo va a llegar. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito, peludo, sin barba y gordito, todo era diferente. Y recuerdo cada una de las promesas que Jehová de los ejércitos me hizo. Yo escuchaba a Dios hablarme diciéndome: te voy a dar un ministerio que bendiga. Yo escuchaba a Dios así. Yo era un baterista. Todo lo que Dios me decía yo no lo entendía. Es más, yo había hecho un acuerdo conmigo mismo y dije: toda la vida seré un baterista. Mi papá, recuerdo que un día me dijo: mi hijo,
aprenda a tocar otros instrumentos, vea para que sirva al Señor. Yo, no, Señor, Dios bendice a la gente enfocada. Y Dios, yo voy a morir en una batería ahí. Yo quiero que me entierren, que saquen el bombo, que es ese tarro grandote, a ver si la cámara nos persigue. Ahí, y en un bombo me entierren. Porque me apasionaba eso. Porque ese era mi Sinaí. Porque cuando me insinuaban predicar o hablar aquí, yo decía, jamás. No. Y algún día vas a predicar. Dije, nunca. Eso no es para mí. Este es mi Sinaí. Porque muchas personas, por miedo, por temor a lo grande de Dios, se instalaron en Sinaí, cuando Dios tiene una tierra más grande prometida para ellos. Yo no sé cómo se llama tu comodidad, pero Dios me mandó en esta noche a sacarte de esa comodidad y a decirte: o te levantas y te mueves, o no vas a ver la promesa de Dios en tu vida. O te levantas y te mueves, o no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. El problema es que el proceso no es fácil. Pégale un codazo al que tiene a su lado, escríbalo ahí en el chat, diga: el proceso no es fácil. Ven, déjeme mostrárselo con la palabra, por favor. Versículo número 19 y 20 del capítulo número 1. Lea pues conmigo. Entonces, versículo 19 y 20. Tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos al inmenso y terrible desierto. Como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea les dije: han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Pero quiero que por favor me vuelva a mirar aquí a la pantalla, aquí, y piense en esto. Mire la descripción de Moisés. Se la voy a volver a leer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto. ¿Se acuerda de la palabra proceso? El proceso no es fácil. El proceso a veces es inmenso y terrible. Se lo voy a volver a repetir. El proceso a veces es inmenso y terrible. Sientes que tuvo final, pero no sientes que no va a tener. Sientes que tuvo un inicio, pero no sientes que va a tener un final. Sientes que es más difícil de lo que tú puedes resistir. Es más, sientes que ahí te vas a morir. Sientes que ahí te vas a quedar. Y los procesos son instalados en nuestra vida por dos razones. Primero, porque Dios nos ama. Y segundo, porque Él nos corrige. ¿Por qué Dios nos ama? Porque el amor de Dios incluye formación. Por eso, aunque usted se porte bien y haga las cosas bien y se esmere por vivir una vida correcta, de todas maneras el amor de Dios no te va a evitar la formación. Y la formación aparece en medio de los momentos de dificultad. Imagínese usted entrar a un gimnasio a hacer ejercicio donde las pesas no pesen. ¿Qué lograría usted? Nada. No le vaya a pasar como me pasó a mí. Hace varios años me mudé a un apartamento con mi esposa. En ese tiempo teníamos a mi hijo pequeñito y vivíamos en una zona alejada de la ciudad. Era cerca, pero era un sitio que estaba poblándose. Entonces casi no había nada por allá. No había cerca cosas, todo estaba lejos. Y de repente yo vi que estaban construyendo como un gimnasio. Y dije, me voy a inscribir. Tengo bastante peso de más, voy a ir. Y me inscribí, pagué. Pero pagué por la publicidad. Y cuando fui a conocer el gimnasio, era una cosa chiquitica, pero pequeñita. Yo sentí que me habían tumbado. Menos mal era económico porque era el lanzamiento. Cuando yo llegué a esa cosa chiquitica, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo llegué con mi termo, con mi toalla, con la pinta, con todo listo. Pero no habían pesas. De repente el entrenador me dice, bueno, esto se llama entrenamiento funcional. Yo dije, ¿qué? Funcional. Aquí se entrena con el propio cuerpo. Mire, yo no le recomiendo eso a nadie. Fue lo más cerca que yo estuve del reino de las tinieblas. Terrible.
que hágale, que aquí, que coja esto, que agache. Mire, yo terminé, al siguiente día yo no me podía ni levantar, yo estaba así casi muerto. Mi esposa me decía, mi amor, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, nada, yo me quiero morir, estoy incapacitado, llame a la EPS. Nada, porque en realidad esa vaina es dura. Yo nunca volví a nada de eso. Mi esposa, es que hay una clase en la que le dije, váyase usted, mija, yo hago mi cosita aparte, mis máquinas, a mí no me gusta eso. Ese entrenamiento es muy duro. Ahora, si a usted le gusta, pues bendito sea el Señor, dése mala vida. Pero lo que le quiero decir es que en medio de los procesos es la dificultad la que nos genera resultados. Alguien tiene que gritar, mi hermano. Es la dificultad la que nos da resultados en la vida. Cuando todo es fácil, no genera fruto en nosotros. Cuando todo es sencillo, no genera cambio en nosotros. No hay motivación, no hay incomodidad. Pero también entramos a las pruebas por corrección. Y yo debo abrirle mi corazón como siempre lo hago cuando predico. Recién casado, cometí muchos errores en mi vida administrativa. Fuimos malos mayordomos de lo que Dios nos dio. Se nos empezaron a abrir puertas con los bancos, préstamos, créditos, tarjetas de crédito, todo me lo ofrecían y para mí eran bendiciones. El banco me llamaba y me decía, señor Juan Pablo, tiene preaprobado un crédito por tantos millones. Y yo decía, gloria al Señor, gracias papito Dios, como si tan puntual, esa es tu bendición. Y empecé a echarle mano a todo ese tipo de cosas. Y todo lo pagaba con tarjetas de crédito. Ay, bien. Y empecé a vivir una vida que yo no podía vivir en ese momento. Pero es que un mal administrador, cuando está administrando mal, siente que está administrando bien. Y llegó un punto, yo empecé a vivir como no podía vivir. Me compré un carro que no podía tener. Compraba ropa cada 8 días. Estaba en la fiebre del ministerio. No es que había acabado de lanzar un disco musical. Yo no creía en nadie. No era el pastor Juanpa, era el cantante Juan Pablo Lerman. Pero ¿sabe qué hace Dios para llevarlo a la promesa? Lo mete en el proceso. ¿Aló? Y el proceso fue bien doloroso, ¿sabe? Empezamos a pasar por muchas dificultades. Ahora yo no tenía cómo pagar. Ahora me tocó empezar a vender todo. Ahora me empecé a colgar financieramente. Y en ese desierto aprendí que la bendición más grande en la vida no es tener, sino administrar. Porque cualquiera tiene, pero el que administra, mantiene. Otra vez, cualquiera puede tener, pero cuando usted sabe administrar, usted mantiene lo que llega a sus manos. Hay gente que tiene, pero como tiene, se le va y lo pierde todo. Y me gané esto, y a los 2 días ya no tiene nada. Usted es un mal administrador. Y le quiero dar una mala noticia. A menos de que usted cambie eso, nunca va a crecer. Por eso los procesos de incomodidad sí que nos ayudan. A mí Dios me sacó de ese Sinaí en donde yo estaba feliz administrando mal mis recursos. Y cuando Dios me dijo, te mueves, me mandó un terrible desierto. Y en ese terrible desierto tuve que aprender que lo más importante no era tener, era administrar. ¿Y cómo se aprende? En medio de las dificultades. Cuando quieres gastar y no tienes cómo. Cuando quieres hacer y no puedes hacerlo. Y tienes que hacer maromas con lo poquito que te queda. Pero yo te tengo buenas noticias. Ese proceso que te está incomodando, que tú dices, pastor, yo siento que aquí me voy a quedar para siempre. Una vez aprendas la lección, una vez entiendas lo que Dios te quería aprender, vas a estar listo para llegar a lo nuevo que Dios reservó para ti. Se lo hablo por experiencia. Ese desierto se acabó en mi vida para la gloria del Señor. Ahora miro hacia atrás y me acuerdo de todo lo que perdí y me acuerdo de todo lo que se quedó y le digo, Señor, gracias, porque si no hubiera pasado eso, no hubiera aprendido lo que tú tienes hoy para mi vida. Una vez Dios te procesa, Él te va a llevar en pos de tu promesa. Diga conmigo, el proceso, repita, diga, el proceso me conecta con la promesa. Si alguien me está entendiendo, por favor, alabe a Cristo y gríteme un fuerte amén.
Y lo segundo y último con lo que quiero cerrar esta palabra es esto: no solamente debes ir en pos de tu promesa, sigue adelante, porque en segunda instancia Dios estará contigo. Lo voy a volver a repetir: Dios estará contigo. El gran problema de muchos de nosotros en la comodidad que hemos entrado es que sentimos que si nos movemos de esa comodidad vamos a perder la estabilidad que Sinaí nos está dando. En Sinaí estaban bien. En Sinaí tenían comida, tenían sustento. En Sinaí veían la nube y la columna de fuego. En Sinaí estaban cómodos. Pero es que la bendición no era Sinaí. La bendición era más grande que Sinaí. Sinaí era un pequeño monte en medio del camino, en medio de una península. La tierra prometida era mucho más grande. En la tierra prometida habían ríos, fluía leche, fluía miel. Era un lugar de gloria, era un lugar maravilloso, era un lugar más grande. Pero muchos de nosotros a veces tenemos temor de soltar ciertas cosas porque sentimos que nuestra bendición está en esas cosas que estamos aferrándonos. No, tu bendición no es eso. ¿Y sabes por qué Moisés vio la gloria del Señor? Porque Moisés entendió que la verdadera bendición no era lo material. La verdadera bendición era tener a Dios. Cuando tú entiendes eso, te lanzas, te mueves, confías y dices: a la larga, ¿qué es lo que yo quiero? Una palanca, un contacto, un préstamo, un capital. No, mi hermano, Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con la fe de aquellos que en Él confían. Y aunque de repente no tengas nada, y aunque de repente no veas nada, si tienes a Dios, lo tendrás todo, papá, porque Él hace milagros, caminos donde no lo hay. Yo sé que hay corazones a los que esta palabra les está hablando. Yo sé que hay gente a la que Dios le está contestando en esta noche. Mírame y escúchame, levántate y muévete, porque Dios va a estar contigo. Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir. Pastores, que si no es eso yo pierdo todo. No, es que tu bendición no es eso. Tu bendición no es una ciudad, tu bendición no es un país, tu bendición no es un negocio. Tu bendición se llama tener la presencia del Espíritu Santo contigo. Por eso vayas donde vayas, vas a gozar de su favor si entiendes lo que Moisés entendió. Un día Dios, enojado con el pecado del pueblo, le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabarlos a todos y voy a hacer una nueva nación contigo, con tu familia. Y Moisés le dijo: no, Señor, a mí me parece que no debes hacerlo. Moisés tenía una relación con Dios impresionante. Lo convencía de cosas. ¿Sabe dónde aprendió Moisés eso? En Sinaí. Y lo logró convencer de que perdonara al pueblo. Pero pasó algo interesante. Porque Moisés le dice, Dios le dice: listo, los perdono, pero yo ya no voy a ir más con ustedes. Les voy a mandar un ángel y el ángel los va a guiar hasta la tierra prometida. Y Moisés le dijo: no, venga que me falta pedirle otra cosa. Gracias por perdonarme al pueblo y perdonarnos a todos, pero yo le digo algo: si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Aquí me quedo en Sinaí. Y como Dios sabía que Moisés estaba hablando en serio, es que Moisés entendió que la bendición no estaba en la tierra. Tú puedes estar en una tierra desértica, pero si tienes la bendición de Dios, en ese desierto vas a florecer en el nombre de Jesús. Tú puedes estar en algo que parece muerto, pero si tienes la bendición de Dios, eso muerto va a revivir en el nombre de Jesús. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Dios va a estar contigo, confía en Él. Y quiero terminar con esto para que adoremos al Señor. Una de las historias que a mí más me impactan como papá, como hombre, como esposo, es la historia de José. José fue convencido por el ángel de Dios en hacerse responsable del proceso del nacimiento y del proceso de crianza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 nos cuenta la historia, y el capítulo 2. Y en esta historia
vemos cómo José, obedeciendo la voz de Dios, porque hay gente que cree que levantarse y obedecer implica que todo va a estar bien. No. ¿Se acuerda lo que le dije hace un momento? Moisés describe el desierto como algo inmenso y terrible. Pero quiero que escuche esto, porque José obedece. El niño nace. Y dice la palabra que en medio de las circunstancias, José empieza a leer lo que está sucediendo alrededor. Van a matar a los niños. José dice, no puedo dejar que se muera el niño. Y escapa a otro lugar. De repente viene un proceso de crisis, de hambre, y José se mueve a otro lugar. Y cada vez que José se movía ante las circunstancias, dice la Biblia en Mateo, que cada vez que José daba un paso, cada vez que José se movía, se cumplía la profecía. Ahora quiero que me escuche, que no he terminado. José no decía, a ver, ¿qué es lo que dicen los rollos? ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Para dónde tengo que pegar? José estaba respondiendo a las circunstancias. Estaba dejándose guiar en medio de las circunstancias. Pero cada paso de obediencia de José era un cumplimiento profético de algo que Dios había establecido para él. O sea, la obediencia en medio de las dificultades te conecta con un propósito más grande que esa misma dificultad. Hay gente que no entiende lo que está pasando y dice, pastor, esta dificultad me está haciendo vender este negocio, esta dificultad me está haciendo entregar esto, esta dificultad me está haciendo moverme para acá, pero yo siento que voy a perder todo, siento que ahí me voy a estancar, siento que me voy a morir, siento que no hay esperanza. Hoy te digo de parte de Dios, Dios va a estar contigo. No importa que tengas que entregar ciertas cosas, no importa que tengas que renunciar a ciertas cosas, asegúrate de estar obedeciendo a Dios, porque si Dios está contigo, ese proceso te va a conectar con el lugar de bendición. Por eso hoy vine a decirte de parte del Señor, confía, obedece, ve en pos de tu promesa, sigue adelante, porque lo que Dios dijo para ti es más grande y más poderoso que lo que hoy tus ojos están viendo. Alguien me está creyendo, alguien está entendiendo, alguien está vivo aquí. Recibe la palabra del Señor en tu corazón. Él ha reservado algo maravilloso para ti. Quiero terminar haciendo una pregunta, y es esta: ¿cómo se llama tu Sinaí? ¿Cómo se llama ese lugar del que no quieres salir, del que no te quieres mover, del que te estás aferrando por miedo a que Dios no te cumpla lo más grande que Él te prometió? Si yo no hubiera soltado ese Sinaí, nunca te habría predicado en la vida. Pero hoy quiero que escuches la voz de Dios en el alma, porque yo sé que esta palabra no es para todos. Esto es para algunos corazones en específico. Esto es para el que lo cree y lo entiende. Yo lo sé. Yo sé que hay cultos donde algunas personas se sientan y dicen, qué bonito, gloria al Señor. Pero yo sé que hay cultos en donde la gente sale con el alma traspasada, porque dicen, eso era lo que yo estaba buscando, Señor. Parece que alguien le fue a contar a ese pastor lo que yo necesitaba. Parece que alguien le fue a decir, mira, por favor, predica de esto porque estoy confundido y no sé qué hacer. ¿Recuerda cómo se llama esta noche? La noche con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros. Y esa es la sobrenatural razón por la cual llegaste hasta la iglesia, te conectaste con esta palabra, y es justo lo que tu alma necesitaba escuchar. Sinaí está bueno, pero la tierra prometida es mejor. Sinaí fue muy lindo, pero la tierra prometida es mucho mejor. Esos corazones que sienten que ese proceso los va a destruir, que se sienten como yo cuando pasé por tantas dificultades y dije, Señor, ¿esto es lo que tú tenías para mí? Yo me imagino la sonrisa de Dios diciendo, ay, mi hijo, si supieras lo que va a pasar en unos añitos, si supieras que mi misericordia y mis planes son más grandes que los tuyos, no te estarías quejando tanto. Pero el dolor es un buen maestro en la vida. ¿Alguien necesita una oración hoy aquí?
¿Alguien necesita una oración? Venga al altar. Todo el que necesite una oración, venga al altar. Acérquese. Todo el que diga, pastor, yo necesito moverme de este Sinaí. Que hoy el Espíritu Santo te fortalezca. Que hoy el Espíritu Santo te ayude. Adoramos al Señor. Levante sus manitos, por favor. Usted que está en casa también. Y quiero que escuche esto. Usted podría haber orado desde su silla, perfectamente. Pero le pedí que viniera hasta el altar porque esos pasos, ese levantarse de su lugar y llegar hasta aquí, es decirle a su cuerpo, nos vamos a mover. Nos vamos a mover. Tenemos que levantarnos y avanzar. Y yo hubiese querido que me dijeran algo como, todo va a ser fácil, Dios va a estar contigo, Él te va a prosperar, Pero usted no está en el altar por una falsa expectativa. Es más, usted llegó al altar siendo consciente de que ese proceso iba a ser inmenso y terrible. Pero usted no va a morir ahí. ¿Alguien me está escuchando? Usted no va a morir ahí. Si usted se asegura de obedecer a Dios, yo estoy seguro que así como Dios me sacó de esa terrible crisis en la que yo mismo entré por mis malas decisiones, también lo va a hacer con usted. Si lo hizo conmigo, que me equivoqué, ¿qué no hará con usted? Sobre todo con esos que dicen, pastor, he aguardado la promesa con paciencia, me le he portado bien a Dios, he sido fiel, pero no veo todavía la respuesta. Ese proceso te va a llevar a la tierra prometida. Levanta tus manitos, por favor. Señor, hoy oro por la iglesia que llegó hasta este altar. Lo importante no es que yo coloque mis manos sobre ellos. Lo importante es que tú los abraces, Espíritu Santo. Eso es lo importante. Lo importante es que tú les des consuelo en esta preciosa noche. Lo importante es que tú les recuerdes al alma con tu abrazo y les digas, yo estaré contigo en medio de ese desierto. Yo estaré contigo en medio de esa prueba. Esa prueba te va a dar cosas y también te va a quitar otras. Pero quiero que escuches esto. Si vas conmigo, vas a llegar a algo más grande y más hermoso de lo que hoy estás viendo. Espíritu Santo, por favor, llénales el alma. Espíritu Santo, llénales la vida, por favor. Espíritu Santo, esas personas que desde su casa están orando, algunos tal vez ahí con sus manitos levantadas, algunos con sus ojitos llenos de lágrimas, diciendo gracias porque esta palabra yo la necesitaba. Pero yo te ruego y te suplico, Espíritu Santo, que hoy esto que nos dijiste, donde nos hablaste, levántate y sigue adelante. Que esa palabra hoy nos reconforte, que esa palabra hoy nos fortalezca, que esa palabra hoy nos diga, Sinaí es bonito, Sinaí estuvo bien, Sinaí será inolvidable, pero lo que tengo para ti es más grande. Alguien que levante sus manos y lo crea y diga conmigo, empieza a declararlo, diga, Señor, tu promesa es más grande. Abre tu boca y decláralo. Vamos, iglesia, en el altar, di conmigo, tu promesa es más grande, tu promesa es más grande que esto, tu promesa es más grande que lo que estoy viendo, tu promesa es más grande que lo que está pasando. Por eso, Señor, hoy te adoro, hoy me rindo ante tu presencia y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decir un fuerte amén, 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 amén. Alaba al Señor.